Shalom Ubrajot Lehem, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este espacio de la reflexión semanal en la Perashat Shavua. Esta semana analizamos Perashat Miketz y transcurriendo los días de la conmemoración de la rededicación del templo, aquella fiesta tradicional de Hanukkah, y por lo general cada año Perashat Miketz cae justamente en estos días. Pero siempre los días de esta festividad tan especial acontecen cuando asistimos a la historia de Yosef Atzadik. Y cabe entonces preguntarnos, ¿existe alguna correlación entre los hechos? Un instante para pensar nos bastará para entender que no es tan solo casualidad, ya que a pesar que existen en el calendario hebreo situaciones de esta índole, aún dentro de lo fortuito se halla oculta una perspectiva que encierra determinada intención y por ende un mensaje que muy a menudo nos cuesta descifrar. Cabe entonces repreguntarnos, ¿existe alguna relación o semejanza entre estos días que conmemoramos la rededicación del templo y el relato de la venta de Yosef y su ulterior ascenso, inusual por cierto, a un cargo político tan elevado en la diáspora egipcia? Y habremos de responder, ciertamente sí la hay. La semana pasada, cuando leíamos los eventos ocurridos a Yosef, dicha perashá titulada Vayeshev, no hace más que expresarnos la idea de la providencia divina, es decir, una suerte de presencia constante, protectora, por sobre todos los hechos que suceden a conciencia o no de los seres humanos. Ashgaha Elioná, ese cuidado supremo, esa suerte de tutela divina, como lo ha expresado el pueblo de Israel. Y si existen hombres que piensan en causar daño y destrucción, Kadosh Baruj Hu habrá seguramente de transformar lo negativo en positivo. La batalla de unos pocos contra los muchos, el leitmotiv de Hanukkah, es también el destino de nuestras vidas. Parafraseándolo en otro lenguaje sería como un corderito entre 70 lobos. El relato acerca de la venta de Yosef es el primero de una extensa lista de acontecimientos cuyo principal correlato es el expresado por nuestra historia también. La historia de Yosef girará en torno a un conflicto entre el más joven de 10 hermanos, de los nacidos de un mismo período y en un mismo lugar, ya que el más pequeño era Benjamín, para con sus hermanos mayores, en cronología y en fuerza, y concluirá con la victoria del Yahid, el uno, es decir, el individuo, por sobre los Rabim, que significa los numerosos. En la época posterior, asistiremos a la batalla de un puñado de Hashmonaim en contra de los generales del imperio de aquellos días. Batalla que acuñó en una alabanza por el día la frase de una guerra de los pocos contra los numerosos. Pero no solo de cuestiones numéricas se trata esto. La importancia del individuo o del grupo, ya sea en el caso de Yosef o de los macabeos, como se conmemora históricamente, debe verse necesariamente desde otro lugar. El joven Yosef, presa de sus sueños e ideales, accede a tratar con dignatarios del faraón
y el monarca egipcio en persona, sin negar en momento alguno su origen, su creencia, su verdad. Los macabeos, cuando surgen en la arena de los hechos, lo hacen invocando el nombre del Altísimo y la indeclinable negativa a reverenciar cualquier imagen pagana propuesta por la maquinaria griega, por entonces denominado el espacio de Judea. Yosef Atzadik, este justo Yosef, responde sin titubeos a sus interlocutores: Viladaya Elohim Yahanet Shalom Paro. Yosef responde a modo de ejemplo a un faraón atormentado por sus sueños que fuera de mí está la cosa en resolver tus sueños. Solo el Todopoderoso habrá de responder por la paz del faraón. Yosef sabe quién es él y quién está con él. Ahora necesita hacérselo saber al tirano gobernador, que hasta allí pensaba que se las sabía todas. Aquí la confrontación, aquí la dimensión espiritual por la cual abocamos y de la cual tanto los griegos en su tiempo como Faraón en el suyo poco lugar e imaginación prestaron. Aquí vuelven a confluir Yosef y Hanukkah, entre ambos, su accionar y sus manifestaciones. Emergen notas distintivas para recordar, no claudicar por un lado cuando se siente que la verdad está de nuestro lado, no hacer concesiones de ninguna índole cuando es nuestra supervivencia espiritual y no solo física la que está en juego. Yosef y la familia hashmonaíta no temen en decir quiénes son y a quién ellos temen. La dignidad también es un condimento en esos tiempos. Uno en tierras extrañas, los otros en su propia tierra. Ante un enemigo en común, la enajenación. Durísimo proceso que corroe por dentro, que elimina la savia circulante por el tejido espiritual de la nación hebrea por doquier. El otro camino, el de la asimilación, va por fuera. Como vestían los judíos en la época griega, poco importa hoy. Cómo era el atuendo de Yosef sería importante para el faraón, no para nuestro protagonista. Pero en ambos casos, las primeras señales del entorno pasan por lo que se ve. Y lo primero que se ve es lo de afuera, ¿verdad? Es por ello que Yosef permanece en su pureza, en aquellos lugares que transitó su niñez y parte de su adolescencia, junto a su bienamado padre Jacob. No renuncia a nada, a pesar del incipiente éxito. No será él el famoso. Cuando se dirijan a él, podrán reconocer en sus palabras al Elohim de su padre, de sus hermanos, de sí mismo. El Todopoderoso hablará por intermedio de su boca. Y el faraón comprenderá, tal vez muy a pesar suyo, que no será la de él como rey supremo de Egipto y la última palabra. Tampoco los griegos la tendrán. Creían que sería fácil. Muchos de entre los judíos de esa época adhirieron rápidamente al sistema. Para algunos alcanzaba con compartir la ideología. Otros, más arriesgados, renunciaron a la Torá y a sus principios prácticos, llevando con ellos a sus familias y amigos. Aunque los hubo peores, no satisfechos con subvertir el orden espiritual propio y el de los suyos, llevaron la identidad con Grecia a sus cuerpos, cubrir su Brit Milá por medio de una cirugía estética, etc. Los Hashmonaim supieron decir basta. Hablaron delante de los generales griegos, se opusieron, invocaron en nombre del Todopoderoso y se exiliaron en su propia tierra en dirección de las montañas. Allí comenzó la batalla, la del cuerpo, pero por sobre todo la del alma. Y en la batalla se sufrió pérdidas, no cabe duda. No hay cuerpo indemne después de la guerra. Pero el milagro ocurrió. El aceite en el recinto del templo
que hallaron al ingresar en Jerusalén fue hallado con el sello del sumo sacerdote. No alcanzaba, pero era aceite puro, y eso valía. La pureza volvía a manifestarse como parte del derrotero del pueblo judío. Pureza en los objetivos, en las metas, en los medios. Pureza que habla del defender los ideales aún a costa de la vida misma. Pureza como la de Yosef y los macabeos, que brilló por su presencia en la historia, y nosotros hoy en día recordamos. El costo de la supervivencia física pudo recapitalizarse en la sobrevida espiritual. Y es por eso, tal vez, que aquí estamos. No es por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu. Así fue aseverado por los profetas de Israel. Situaciones como las enumeradas y similares fueron las que generaron la fortaleza espiritual, aquellos que firmemente y sin dudar expresaron en nombre de todo un pueblo el fervor de una fe, el clamor de una creencia. Dice el libro de los Salmos, capítulo 20, versículos 8 y 9, estos confían en carros de guerra y aquellos en caballos, pero nosotros acordaremos del nombre de Adonai, nuestro Elohim. Ellos están postrados y caídos, pero nosotros nos hemos levantado y nos hemos fortalecido. Y esto no es el patrimonio tan solo de la historia antigua. Hoy nuevamente Israel se enfrenta como Yahid, como uno, frente al consenso asesino y despiadado de naciones, Rabim, numerosas. Y frente a todo esto, el espejo del recuerdo. Un hilo conducente, un esquema aparentemente simple para explicar lo inexplicable. Yosef, pero también la historia de Hanukkah, de la oscuridad del vasallaje a la luz de la liberación. Yosef y Hanukkah, una historia que se une para erigirnos como nación y para enseñarnos que aunque una espada filosa se cierna sobre tu cuello, nunca desesperes de la compasión divina. Yasvin Yisru Yoskin Yoskin B'simcha Satoidu Lo Kideshu B'niyechi Oy mai Oy mai Lefa Mali Unilai Ve